momento muy especial para ustedes que están inaugurando un nuevo local del MNA con la presencia nada más ni nada menos que de Leopoldo Moró y trabajando a nivel regional. Estamos cumpliendo un sueño, ¿no? Es la inauguración del local del MNA Forja con la presencia de Leopoldo Moró, que es nuestro referente, nuestro máximo dirigente, y la verdad que en estos tiempos donde la política ha retrocedido, donde hoy las decisiones las toman los gerentes de las corporaciones, para nosotros tiene sentido militar en política, tiene sentido la participación y tiene sentido el debate, ¿no? Hoy el presidente de los argentinos, Mauricio Macri, es el garante de la continuidad de los despidos en la Argentina. Lo que ha hecho es darle luz verde a los despidos. Ya en el inicio de su gestión abrió ese camino promoviendo despidos en el Estado. Eso fue una señal que el sector privado la recibió como de tolerancia hacia los despidos. Y cuando el otro poder del Estado, en este caso el Parlamento, viene a reparar esa situación y a decir no hay piedra libre para despedir gente, el presidente veta la norma. Eso tiene dos problemas. En primer lugar, uno referido a lo institucional. Él venía planteando que su etapa o su gestión iba a abrir el diálogo, el consenso, etc. Esta ley fue votada por los 2/3 del Senado y por 145 diputados y hubo solamente 3 votos en contra de la Cámara, porque el bloque del presidente se abstuvo. Entonces, una ley con mucho consenso y prácticamente de todos los sectores de la oposición. Entonces, ese es un primer problema que viene a demostrar la falacia del argumento de Macri cuando dice que su gobierno viene a restablecer el diálogo y el consenso. Se viene por parte de la CTA una marcha muy importante para el próximo miércoles. Los reclamos no han terminado, se han incrementado. Nosotros pensamos que la política económica de este gobierno tiende a pauperizar a los sectores populares, por consiguiente los reclamos se multiplican. Creemos que Mar del Plata está viviendo lamentablemente una triste realidad, creemos que la desocupación aumenta, todo lo que tiene que ver con los sectores productivos de la ciudad está prácticamente parado, así que bueno, en función de esto, con los compañeros de la CGT y la CTA decidimos hacer una movilización en contra de los tarifazos, en contra de los despidos, en contra de la parálisis del aparato productivo de Mar del Plata. Y ahí iremos con un petitorio para llevárselo al señor intendente municipal y bueno, daremos cuenta de la situación, la verdad, desesperante que estamos viviendo los marplatenses, ¿no? Legal pero no legítimo, entonces. Exactamente. Y el segundo problema es que el Estado, de alguna manera, el gobierno, prende la luz verde para que, sobre todo en un momento de gran precariedad laboral, porque si vos me decís hay estabilidad laboral, bueno, el propio mercado la sostiene, pero hay una gran precariedad laboral. No solamente hay despidos, hay por lo menos el doble de suspensiones. Y la suspensión también es un problema muy serio. En primer lugar porque recorta el salario del trabajador, generalmente en un 15 o 20%, pero además porque se vive como una etapa previa al despido. Así que en ese escenario de precariedad, con infinidad de pequeñas y medianas empresas industriales y comerciales al borde del colapso, la propia Unión Industrial, fíjate vos, que celebró el triunfo de Macri, hace unos 20 días atrás advirtió que hay 7.000 pequeñas y medianas empresas electrodependientes que están por cerrar y que si cierran quedarían en la calle 200.000 trabajadores, porque son las pequeñas y medianas empresas las que más puestos de trabajo absorben. Así que es desatino lo que hizo el presidente. El uso de los decretos y el uso de los vetos. ¿Qué significa esto para explicarle a la gente que esta herramienta, si bien es legal, no es legítima en este caso con estos temas? Efectivamente, el presidente inauguró su gestión con decretos de necesidad y urgencia. Congreso cerrado. Cerrando el Congreso. No tuvo más remedio que ir al Congreso el 1 de marzo porque lo dice la Constitución. Seguramente, si no lo dijera la Constitución, no hubiera abierto nunca más el Congreso. En ese interín, derogó por decreto de necesidad y urgencia, por ejemplo, la ley de radiodifusión o la ley de servicios audiovisuales. Una de las primeras. Sí, pero que además había sido debatida durante años en la sociedad. Desde las bases. De abajo hacia arriba, que había sido ampliamente debatida en el Parlamento, que había obtenido un respaldo también abrumador en el Parlamento, que había sido debatida en la justicia y había terminado en una audiencia pública que pocas se hicieron en la historia en la Corte Suprema de Justicia, que la Corte Suprema de Justicia por amplia mayoría declaró la constitucionalidad de la ley. Este señor viene y con un decreto la anula de la noche a la mañana, regalándole a Clarín lo que Clarín no había obtenido en 26 años, Macri se lo regala en 24 horas. Para entregarle todo a las corporaciones. Violando tratados internacionales, tratados regionales, etcétera, etcétera. Ahora empieza con el veto. Yo creo que esto va a ser una práctica cotidiana y recurrente del presidente, porque por ejemplo ahora el Parlamento se va a abocar
ayudar a tratar la situación de las pequeñas y medianas empresas. Hay varios proyectos que yo creo que van a terminar unificando a la oposición otra vez, porque no alcanza con incentivos fiscales. La situación de las pymes es desesperante. Primero por esto que hablábamos recién, por el tema de las tarifas. Hay pequeñas y medianas empresas que pagan en tarifas el equivalente a la masa salarial que venían pagando. Y además tienen dificultades de financiamiento, caen las ventas en todos los rubros, en todas las actividades, y además ya perdieron capital de trabajo como consecuencia de la devaluación. Entonces el Congreso va a acudir con decisiones. Entre ellas, por ejemplo, hay un proyecto que plantea retrotraer la facturación de los servicios al mes de noviembre para estudiar o discutir un nuevo cuadro tarifario. Yo estoy seguro que si esto sale, el presidente lo va a vetar. Por la trayectoria que él tiene en la ciudad, a donde tiene ¿cuántos vetos? Más de 120, ¿verdad? 126 vetos a lo largo de su gestión. Fíjate que incluso la Iglesia y de manera inocultable el Papa, que se lo ratificó a Ebe de Bonafini, están llamando a un diálogo y a un consenso porque hay una gran preocupación por el revanchismo que se ha desatado en la Argentina. Y ahora van contra Cristina Kirchner y contra lo que significa el movimiento popular. En realidad... Contra todos aquellos que crean en el movimiento, ¿verdad? Así es. ¿Por qué el Papa está preocupado? Porque si se junta el revanchismo, la persecución política e ideológica, con la crisis social que estamos empezando a transitar, esos dos elementos son explosivos. Pueden llevar a la sociedad al borde de una situación de crisis muy profunda. Por eso la preocupación del Papa. Y además hay una preocupación adicional. Se va a llevar adelante en Buenos Aires un seminario organizado por el Gobierno Nacional y particularmente el Ministerio de Seguridad, junto con sus pares de Israel. Y van a venir además 16 empresas israelíes a vender armamento, tecnología de inteligencia, etc. En uno de los paneles va a hablar un general israelí sobre las formas de combate en Israel al terrorismo. Y uno se pregunta, en primer lugar, ¿qué tiene que ver con nuestra realidad? ¿El concepto que ellos tienen de terrorismo es el mismo que tenemos nosotros como Estado Nacional? Eso viene a confirmar lo que adelantó Cristina hace mucho tiempo, hace 2 años atrás, después de una participación que tuvo en la Asamblea de Naciones Unidas, que quieren traer el conflicto a esta región. Y eso es gravísimo, primero porque el Mercosur es zona de paz. En segundo lugar, porque sin lugar a dudas esto tiene que ver con una alianza que tiene la derecha israelí con el complejo industrial militar norteamericano. Había versiones a las que yo no le daba demasiado crédito que decían que el acuerdo entre Netanyahu y Macri era anular el memorándum de entendimiento con Irán, pasar la causa Nisman al fuero federal. Nisman era un hombre que servía a estos intereses, claramente, le pagaban, además está demostrado en las cuentas secretas que él manejaba, y escarmentar judicialmente a Cristina Kirchner. Hasta aquí yo la verdad que no le daba demasiado crédito a eso que puede parecer fantasioso, pero la verdad es que lo que está pasando en todo el continente debe llamarnos a la preocupación, lo que está pasando en Brasil, Argentina, además porque es todo en espejo, es exactamente igual, es la misma matriz. Cuando escuchamos las frases en Venezuela, pero roban, pero la valija, lo mismo que pasaba en la Argentina lo reproducían los mismos medios allá. A Dilma, todo el mundo en Argentina cree que la separaron por corrupta y no tenía ni una acusación de corrupción, y al contrario, sí, la banda que la separó del gobierno están todos acusados de corrupción. Entonces se da este fenómeno que los corruptos acusan a los otros de corrupción para promover, como en el caso de Brasil, un golpe blando, o en el caso de Argentina, una derrota electoral. La única diferencia que hay es que en Brasil no pudieron ganar la elección y sin embargo tomaron el poder ilegalmente, y en Argentina sí ganaron la elección. Esa es la única diferencia que hay. Pero en los dos casos han tomado los sectores conservadores el gobierno para volver a restablecer en América Latina las políticas de alianza con este complejo industrial militar norteamericano y abrir el camino además a los tratados de libre comercio. Macri nos va a sacar del Mercosur, nos va a llevar a la Alianza del Pacífico, que es una especie de ALCA con otro nombre. Los países centrales lo que aspiran es a resolver su propia crisis descargando en América Latina sus excedentes de producción. Hoy el mundo es un mundo para los países emergentes, entre los que nos contamos nosotros, muy hostil. ¿Por qué? Porque los países centrales están atravesando una crisis, tienen sobreoferta de bienes. Entre otras cosas, esa es la razón por la cual cayeron en picada los valores de los productos primarios. Y quieren colocar esos excedentes para salir de su crisis. Entonces, ¿cuál es el instrumento? Los tratados de libre comercio. Quieren meterse además en el tema de la propiedad intelectual, de las patentes. México hizo
el famoso NAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y México hoy vive una situación desesperante. Para la ama de casa, hoy el ejemplo básico es el medicamento genérico. No podríamos producir medicamentos porque las patentes pertenecerían a los laboratorios internacionales y solo los ricos tendrían acceso a la medicación. Es que la filosofía de este gobierno precisamente se asienta en la idea de que la Argentina es un país pobre y que la inmensa mayoría de la población estuvo en estos años viviendo una fiesta que no merecía. Lo dijo con todas las letras González Fraga, que salió a decir que el problema de la Argentina es que le había hecho creer a los trabajadores y a los sectores medios que podían comprarse un auto o que podían salir de turismo, cosa que no ocurre en ningún lugar del mundo. Un disparate absoluto, porque en cualquier lugar del mundo la gente trabaja para precisamente acceder a mejor calidad de vida, sino para qué se trabaja. Lo dice Aranguren cuando dice, después del último tarifazo en materia de combustible. El último negocio que hizo. Sí, no es el último. Bueno. Si sigue en el cargo, seguirá haciendo negocio. Cuando dijo, si un usuario no tiene para cargar el tanque, que no lo cargue. Sin advertir que además el combustible no es solamente para los autos particulares, es para los micros escolares, es para los aviones, es para los tractores, es para los colectivos, es para los derechos, ¿no? Lo dijo el ministro de Agricultura, Brugiale, hace ya un mes y medio, 2 meses atrás. El problema de la Argentina es que los argentinos se habían acostumbrado a comer barato, como si fuera un crimen que el pueblo tenga acceso a alimentos básicos de bajo precio en un país que es productor de alimentos. Ellos están convencidos de que los argentinos vivieron una fiesta que no se merecían y que por eso ahora el pueblo tiene que pagar esa fiesta. Por supuesto, se reservan para sí el derecho, en ese supuesto país pobre, de vivir bien ellos. Ellos sí pueden nacer en una clínica privada, estudiar en un colegio privado, ir a vivirse a un country privado y eventualmente hasta ser enterrados en un cementerio privado, mientras la inmensa mayoría no tiene esos derechos. Hacerles creer que con mérito todos pueden llegar cuando es mentira. Lo que menos hay es igualdad en este espacio. El concepto de meritocracia que ellos sostienen para la actividad laboral y educacional viene a sustituir el concepto de la democracia. Está enfrentada la meritocracia con la democracia. La democracia es la oportunidad de todos. La meritocracia es el triunfo del más fuerte. En la meritocracia hay lugar para uno solo, en la democracia hay lugar para todos. Está en consonancia con el aviso de Chevrolet, donde solo uno llega a tener el Chevrolet. Es el más fuerte, el que corre más, etcétera. Que en realidad no es que el que corre más, sino el que en la carrera inicial de la vida está más adelante porque nació en una cuna de oro. Por eso hoy la sociedad se enfrenta a la paradoja de que durante muchos años le hacían decir a la gente, sobre todo a los sectores medios, que había que terminar con subsidiar a los pobres y a los vagos, y ahora están todos subsidiando a los ricos y a los empresarios. Tantos ministros parece que tuvieran vínculos todavía con las empresas. Se habla de lavado de dinero. Por un lado, Lázaro Báez, que finalmente se cierra que el vínculo es con Calcaterra, que sería el testaferro de Macri. Se termina de hablar de Lázaro Báez y no se habla más de los Panama Papers. ¿Qué opinión le merece estas situaciones? La obra pública en la Argentina siempre ha estado cartelizada. No ha habido un solo beneficiario. Cualquier constructor lo sabe. En la Cámara de la Construcción, todas las obras de cierto volumen se acuerdan entre las empresas. Lázaro Báez constituía una pieza más de esa cartelización, en la que había otras empresas, algunas del grupo Techín, otro Pescarmona, otro Calcaterra, que en realidad es Macri, porque ese traspaso del año 2007 de la empresa fue simulado, porque como Macri asumía el gobierno de la ciudad y no querían perder los negocios, dijeron, bueno, le vamos a pasar al primo la titularidad de las acciones. Entonces han cartelizado obras, y efectivamente Lázaro Báez y Calcaterra han sido socios en obras por aproximadamente 10.000 millones de dólares. Quiere decir que esa famosa plata que contaban en La Rosadita, probablemente también era plata de Calcaterra. Si eso era, como presumiblemente lo es, fruto de los sobreprecios, también era plata seguramente de Calcaterra. Cuando aparece el nombre Calcaterra, el tema va a un segundo plano. Yo creo que la corrupción hay que combatirla. Yo no lo voté a Lázaro Báez, nadie lo votó. Si tiene que ir preso, que vaya preso. Por supuesto que me preocupa la corrupción, pero más me preocupan las legislaciones, las leyes que producen hambre en la Argentina, porque eso es una corrupción estructural. Respecto al tema de las sociedades offshore, las sociedades offshore se hacen como último eslabón de una cadena que es la del lavado de dinero y la fuga de capital.
Ahora vos fíjate qué paradójico. Fueron por las sociedades offshore creyendo que iban a encontrar a Cristina y se encontraron ellos. Fueron por las cuentas en Suiza creyendo que la iban a encontrar a Cristina y se encontraron ellos. Por ejemplo, Grindetti, que fue durante años el ministro de Economía de Macri en la ciudad, actual intendente de Lanús. Fueron por los dólares a futuro y resulta que todos los que habían hecho operaciones de dólares a futuro eran ellos, todo el gabinete, y que además habían establecido el nuevo corte de la devaluación, o sea, habían discutido cuál iba a ser su ganancia. Fueron por Báez creyendo que estaba Cristina y terminó estando Calcaterra. Pero miente que algo dejarás, porque las corporaciones han desparramado, han sembrado esto y el común del trabajador te dice, bueno, pero roban, bueno, pero esto es malo, pero lo que estaba antes tenía que irse. Ganaron la batalla cultural. Y siempre ha pasado con los movimientos populares en América Latina y en la Argentina. Los estigmatizan hasta que llega un punto donde los descalifican, pero después reaparecen. Porque las sociedades hacen su aprendizaje. Y la sociedad argentina está haciendo un aprendizaje duro, porque la llevaron a votar un cambio que en realidad la gente pensó que era estético y terminó siendo estructural. La gente creyó que estaba cambiando una presidenta que usaba mucho la cadena nacional por otro que no la iba a usar tanto. Y terminaron dándose cuenta que en realidad detrás de ese cambio había un cambio más profundo, que era hacer caer el salario de los trabajadores, promover caída del consumo. Vos fíjate, nunca en tan poco tiempo se le ha hecho tanto daño al trabajo, a la producción y a la educación. Para que te des una idea, las medidas que tomó el gobierno de Macri hasta aquí van a provocar una transferencia de recursos de los sectores populares hacia los grupos económicos concentrados, importadores, agroexportadores y bancos, de aproximadamente 800.000 millones de pesos, que salen de la economía popular y van a parar a estos grupos económicos concentrados. Por supuesto, eso significa un ajuste aproximadamente del 9% del Producto Bruto Interno, que sale de los sectores populares y se va a estas manos. Por eso empiezan a aparecer fenómenos propios de la crisis del 2001. La venta de ropa usada, reaparecen los trueques, hay una caída espectacular de la actividad industrial en el mes de abril, anualizada, cayó 4.8%. Cae el comercio, cae la actividad industrial, cae la construcción. Lo único que hoy te da beneficios en la Argentina es la especulación financiera. Para el que tiene dinero, porque el trabajador común, los trabajadores, los obreros, los que tienen condición de clase, como deben saberlo, no tienen con qué especular. Pero por supuesto, no hay ningún obrero que pueda traer mensualmente 5 millones de dólares, que es lo que te autoriza hoy el Banco Central. Vos llevabas plata al banco, la ponías a plazo fijo al 28%, 27, 28%. Con tu guita, ese banco a la mañana siguiente iba y compraba Levac y le pagaban al banco el 38%, ganaba sin hacer nada 10 puntos. Hoy tomaron una decisión, elevaron los encajes porque ya se les estaba haciendo una bola de nieve, porque esos intereses que se están pagando por las Levac, que generaban un segundo negocio, que es traer dólares de afuera, transformarlo en peso, ponerlo a 35 días en la Levac y llevarte otra vez eso con una ganancia que significa en dólares 4% mensual. No hay en el mundo un lugar donde se esté haciendo una ganancia de ese tipo. Para que te des una idea, cuando la Argentina colocó los bonos para pagar a los buitres, le cobran una tasa de interés del 7 anual. Estos tipos vienen y hacen ganancias del 4 mensual. Entonces, ¿qué pasa? Se está armando lo que se llama un déficit cuasi fiscal descomunal. Ya debemos estar debiendo los argentinos por las Levac en pesos 250.000 millones de pesos. Entonces, esa es la fiesta. El trabajador no sabe ni lo que es una Levac, Leopoldo. Pero esa es la fiesta. La fiesta no es que los trabajadores podían comer todos los días. La fiesta no es que podían hacerse una habitación más en la casa o un baño. O jubilarse pagando con una prórroga esa jubilación por los meses que no fueron aportados, no porque fueron ñoquis, sino porque tuvieron jefes que no les hicieron los aportes. Ahora que sacar el tema jubilación, que están en estas horas en el tapete. Yo creo que es bueno pagar las diferencias por los juicios que tienen los jubilados. Ahora, también quiero advertir lo siguiente, porque va a haber mucha gente que a fin de mes va a quedar frustrada y desilusionada, y no hay nada peor que mentirle a los hombres mayores y a las mujeres mayores. El 75% de los jubilados cobra la mínima. El 75% de los jubilados. Para esos jubilados no cambia nada. Esta decisión que han adoptado es para los jubilados de mayores ingresos.
es para lo que podríamos llamar la crema de los jubilados. Hay que aclararle esto porque los jubilados van a ir con una expectativa. El 75% cobra la mínima y no le cambia la vida. ¿Cuál es la diferencia con la política anterior? ¿Qué hizo el gobierno anterior? Lo primero que hizo, la primera etapa, fue precisamente descongelar a los jubilados. Vos te acordás que durante 10 años le pagaban 150 pesos y elevar la mínima. ¿Por qué? Porque son los sectores más vulnerables. Y por ley, 2 veces al año. Y actualizarlo 2 veces. Después incluyó con las moratorias previsionales a aquellos que ya tenían la edad pero no tenían los aportes, o porque habían sido echados, o porque los patrones los habían engañado y no habían hecho los aportes, etc. ¿Cuál era el tercer paso si vos pensás en los más vulnerables? Mejorar esta mínima del 75%. Saltaron eso y fueron al tema de los juicios, que reitero, está bien, a mí me parece razonable, sobre todo porque es gente con una edad en la que no puede estar esperando la ejecución de la sentencia eternamente. Pero advierto y reitero, es para un porcentaje. Si en la Argentina pensamos que hay alrededor de 6 millones de jubilados, si el 75% no va a tener algún beneficio, estamos hablando de mucha gente que esta la va a ver pasar de largo y no tiene nada que ver con ello. Caída del salario, caída del consumo, se une la CGT, se une la CTA, estos dirigentes van a ser fieles representantes de los trabajadores, ¿nos van a ayudar a aceptar nuestra condición de clase o vamos a tener que ir por la cabeza de nuestros dirigentes? Yo sé que hay mucha gente muy preocupada porque la velocidad del ajuste, como decíamos hace un rato, es la de un rayo y está provocando un daño muy grande. Pero también yo creo que hay velocidad en la respuesta. Si pensamos que en estos 5 meses hubo una concentración como la del 24 de marzo del 76 que reunió cerca de 400.000 argentinos. Después otra concentración que acompañó a Cristina Kirchner para respaldarla frente a la persecución que quiere llevar adelante un sector del Poder Judicial y fundamentalmente un grupo de medios encabezado por Clarín. Si a su vez rememoramos que el 29 de abril la CGT y la CTA convocaron una movilización que reunió a otros 400.000 argentinos. Si también traemos a la memoria que hace una semana y media atrás, 20 días, 70.000 argentinos se congregaron para defender la educación pública en una marcha que hacía 15 años no se hacía, de que reunió docentes, estudiantes, autoridades universitarias, personal no docente, etc. Que los medios invisibilizaron. La invisibilizaron absolutamente, pero igual existió, digamos. Tenemos razones para suponer que el pueblo argentino va a reaccionar. Yo soy bastante respetuoso de las decisiones que toman las organizaciones sindicales. Entre otras cosas porque no quiero dividir el campo popular. Por supuesto, yo tengo dirigentes con los cuales tengo mayor afinidad y otros no tengo ninguna afinidad. Por ejemplo, creo que el gremio bancario dio un ejemplo extraordinario de movilización, de lucha, lo reprimieron. Vos ves al dirigente en función de lo que consigue para la gente. Si no lo echan y le aumentan el 40%, no es lo mismo que aquellos que permitieron que los echen, que los indemnicen y no les aumentan ni el 20%. Yo dejo que eso lo juzgue cada uno y dentro de su propia organización. Lo que no tengo duda es que más temprano que tarde todo el movimiento popular argentino va a responder fuerte a este intento de llevar a la Argentina al ajuste, a la caída del consumo, a la destrucción del mercado interno. Eso más temprano que tarde va a ocurrir. Y va a ser además muy contundente, por lo menos esta es la sensación que yo tengo en la elección parlamentaria del 2017, que es el momento que el pueblo argentino tiene para frenar esta restauración conservadora. Hay que pararlo a Macri antes que Macri destruya la sociedad argentina, porque vamos en un camino muy complicado por todas las cosas que hemos hablado. Una CTA que parece unificarse cada vez más, esto realmente se va a concretar. Cuando hablamos de la seriedad frente a un paro general, parecen ser los más fuertes candidatos para esto. Apostamos a la unidad del movimiento obrero. Hay sectores, con la CTA autónoma tenemos una historia en común, es más fácil confluir. Obviamente con la CGT tenemos algunas diferencias y obviamente aparecen. Nosotros creemos que es momento de ir a un paro nacional, creemos que es momento de salir a luchar por todo lo que representamos y me parece que los compañeros de la CGT todavía están dubitativos, pero bueno, creemos que es tiempo realmente de asumir el rol que nos corresponde como defensores del movimiento obrero, ¿no? Un mes muy especial para el sindicalismo argentino y para nuestra historia también a nivel sindical, no solamente para los trabajadores que han sufrido un veto tremendo para sus sueldos y para su estabilidad.
En todo este tiempo, si bien hubo avances en cuanto a la organización de la sindical, porque se pudo confluir en una unidad en la acción importante con una gran movilización el pasado 29 de abril, cierto es que también tuvimos un fuerte golpe con la sanción de la ley antidespido. Y creemos que ante esto, bueno, los trabajadores tenemos que estar y dar una respuesta contundente a fin de que no se aumente este tipo de política agresiva a los sectores del trabajo, ¿no? No tengo una mirada pesimista. Sé que lo que enfrentamos es muy poderoso, el dispositivo de medios es el más eficiente para defender estas políticas, pero hay un punto donde la realidad no se puede fabricar. Cuando el trabajador no tiene para llevar el pan los 30 días del mes a su casa, cuando el chico que iba a la universidad tiene que dejar de ir porque no tiene para el colectivo, o cuando... Morís de frío en tu casa y no puedes creer que no puedes ni prender la calefacción por lo caro que va a ser eso. Hace unas horas atrás, en todas las ciudades de la Patagonia hubo marchas importantísimas. Bariloche, hacía años que no marchaba una multitud de ese tipo, reclamando por las tarifas. Espero que en Mar del Plata ocurra lo mismo en el futuro inmediato. Tengo entendido que hay una convocatoria de la CGT, etcétera. Es decir, el pueblo no se va a quedar de brazos cruzados cuando se trata de defender sus derechos o sus conquistas. Esta es la equivocación de ellos. Ellos están viviendo una etapa de euforia. Por eso se muestran cínicamente como son. Pero el pueblo va a reaccionar y va a reaccionar pacíficamente, tampoco va a ir a la provocación. Ellos están buscando una provocación. Van a tener que retroceder en algunas decisiones. De hecho, en el caso de las tarifas en la Patagonia tuvieron que retroceder, aunque seguir cobrando el 400% es un disparate. Si el sueldo de nadie aumentó un 20%, ¿cómo se entrega así al pueblo desde todos los sectores? Es terrible. Sí. Pero reitero, hay que confiar en la sociedad va a reaccionar y mientras tanto nosotros tenemos que ir acompañando, promoviendo espacios de debate, de discusión, de movilización, ir creando las condiciones desde que hemos aceptado la vía democrática como el camino para transformar la realidad, para que en el año 2017 el pueblo argentino no le otorgue mayoría a este proyecto, actúe ejercitando su propia defensa. Y bueno, yo creo que el Frente Ciudadano va a ser un instrumento importante porque es una línea divisoria filosófica y política. En el Frente Ciudadano, además de reunir lo mejor del radicalismo, del peronismo, del socialismo y lo mejor de nuestros compatriotas que tal vez nunca militen en un partido político, pero se sienten identificados con la autonomía de la patria y con una sociedad solidaria, también van a entrar los trabajadores. Sin bases navales en Ushuaia, por ejemplo, de norteamericanas, ¿no? Pues hasta eso se nos viene encima. Bueno, eso hay que estar muy atento a todo eso. ¿Qué más puede pasar? Falta la bandera yanqui. A todas esas cuestiones hay que estar muy atentos. No hay que perder en la región ni la paz, ni la democracia, ni el equilibrio social, que son las cosas que están poniendo en riesgo, no solamente en Argentina, sino en el continente. ¿Y sabes por qué la están poniendo en riesgo? Porque esta vez, a diferencia de la década del 90, no vienen por las empresas del sector público, directamente vienen por los recursos naturales. Vienen por la plataforma submarina en Brasil, el Presal, y por Vaca Muerta. Vienen por el acuífero Guaraní, que es uno de los reservorios de agua dulce más importantes del planeta, que compartimos con Brasil, Uruguay y Paraguay. Vienen por las minas de litio de Chile, de Bolivia y del norte argentino, que es el mineral del presente y del futuro. Por eso es una batalla muy dura. Pero bueno, yo creo que al final del camino la vamos a ganar. Muchísimas gracias. Queda tanto para hablar con Leopoldo Moró, que sabe tanto de todos los temas y está tan vinculado con quienes quieren una sociedad más justa, un país más igualitario. Muchas gracias por el tiempo que nos brindás siempre. Estamos muy conformes de poder mostrar, mientras que tengamos tiempo y espacio, lo que vos nos podés comunicar, que siempre es muy instructivo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, muy amable. Nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo y felicitaciones por la inauguración de este nuevo local del Movimiento Nacional Alfonsinista. No, muchas gracias. La verdad que muchas gracias por la difusión que nos da a través de su programa, ¿no?